Crees conocer una historia, pero solo sabes cómo termina. Para llegar al núcleo de la historia, tienes que volver al principio. El relato bíblico cuenta que aproximadamente en el año 4026 a.C., Dios creó al humano, y fue desde entonces que el humano aparece en la historia. Y es que según la Biblia, la intención de Dios al crear al humano era que la familia humana fuera una sola sociedad de miembros que adorasen al Dios Todopoderoso. Sin embargo, todo dependía de que reconocieran la gobernación de Dios y su derecho legítimo a decidir lo correcto y lo incorrecto. Dios pedía que mostraran sujeción a su soberanía. Eso es lo que demostrarían si cumplían con un pequeño mandato. Una vez que recibieron el mandato sobre no comer del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, Adán y Eva tenían que tomar una decisión: obedecer o desobedecer. La decisión fue desobedecer, por lo que se ocasionó un desafío a la soberanía de Dios, mostrando por lo tanto que no aceptaban su gobernación. Según el relato bíblico, un ángel rebelde fue quien frustró el propósito original, desafiando la gobernación divina, asegurando que Dios privaba de algo bueno a su creación, mostrando que a la humanidad le iría mejor si se independizaba de él. De modo que este ángel usó una serpiente para dirigirse a Eva, para intentar comenzar así la rebelión contra nuestro creador. Juró que no morirían, de hecho serían como Dios. Esto lo llevó a que Dios los expulsara del jardín de Edén. Por decirlo así, Adán y Eva rompieron el contrato con el creador en el momento que decidieron de desobedecerle. Desde ese momento Dios ya no tenía responsabilidad ninguna de lo que le sucedería a Adán y a Eva. Si estos no hubiesen tenido descendencia, la raza humana habría acabado con ellos. Sin embargo, decidieron tener hijos y le transmitieron la imperfección y por tanto la muerte. Desde ese momento quedaron pendientes ciertas preguntas que tendrían que ser contestadas a lo largo de la historia humana, y por todo el mundo se encuentran indicios de que el humano jamás pudo olvidar lo ocurrido en el jardín de Edén. Basado en mitos con trasfondo histórico, y es extraño que haya tantos puntos de vista deformados por el mundo que tengan ciertos pueblos acerca de un paraíso al que el humano espera regresar algún día. Pueblos por todo el mundo con creencias religiosas en principio diferentes, que sin embargo cuentan que el humano fue expulsado en algún momento y en algún lugar de un paraíso dirigido por los dioses. Por ejemplo, textos babilónicos hablan de un paraíso perdido. En varias inscripciones se han encontrado escritos que dicen que había un jardín, que tenía un árbol conocido como el árbol de la vida. Se decía que quien comía de su fruto recibía vida eterna. De hecho, en el Museo Británico de Londres hay un sello cilíndrico babilónico, en el que se muestra un árbol en el centro, un hombre sentado a un lado y al otro una mujer. Detrás de la mujer se ve una serpiente que hablaba con ella. Los arqueólogos, al desenterrar restos de civilizaciones, han descubierto tablillas de barro, sellos cilíndricos, hojas de papiro, monumentos, y estos contienen los puntos de vista religiosos de los babilonios, asirios, egipcios, entre otros pueblos. Un autor bíblico dice al respecto: estos registros antiguos, esculpidos en piedra y barro, en la mismísima alborada de la historia, en el hogar original del hombre, constituyen prueba de que los rasgos principales del relato bíblico de Adán llegaron a estar profundamente fijos en el pensamiento del hombre primitivo. Sobre esto dice un arqueólogo, al repasar uno de los antiguos escritos cuneiformes, algunos de antes de Abraham, y los sellos grabados y las entalladuras de piedra de Babilonia, Asiria y otras civilizaciones tempranas, se nos revela una notable tendencia de la evidencia, aun de la comparativamente pequeña proporción de estas reliquias de un pasado remoto que han llegado a nuestra atención. Derivamos la impresión de que los relatos de la creación, la tentación y la caída del hombre, según se describen en Génesis, eran entonces asuntos de conocimiento común, y que quizás, bajo un marco politeísta, se enseñaban en las escuelas de Ur de los caldeos. Los antiguos egipcios también tenían su propio árbol, del cual tenía que comer el faraón después de morir para recibir la vida eterna. En cuanto a los asirios, también contaban con su árbol de la vida y es representado en numerosos palacios asirios. También se encontró cerca de Nínive un sello que muestra a un hombre y a una mujer desnudos y caminando derrumbados por el dolor, seguidos por una serpiente, mostrando la expulsión del jardín de Edén. Los sumerios también mencionan un jardín paradisiaco. Los persas poseían la tradición de un árbol de la vida que otorgaba inmortalidad. Los celtas tuvieron el jardín de los manzanos. En la cultura fenicia también hay un árbol de la vida y el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, como en el relato bíblico. También cuentan esta historia los griegos, sicilianos, mayas, aztecas, japoneses, chinos, en la India, incluso los vikingos con el Valhalla. El manual de mitología de Murray, en la página 173, dice que se creía que los jardines de la Hesperides, con las manzanas de oro,
existían en alguna isla del océano. Eran muy famosos en la antigüedad, porque era allí que fluían fuentes de néctar junto al canapé de Zeus, y era allí donde la tierra exhibía las más raras bendiciones de los dioses. Era otro, Edén. El árbol que producía las manzanas de oro había sido confiado al cuidado de las Hespérides, hijas de Atlas. Sin embargo, no pudieron resistir la tentación de arrancar su fruto y comérselo, de modo que la serpiente Ladón fue colocada allí para vigilarlo. En cuanto a cosas que parecen memorias del Edén, las Américas, un historiador escribe: en el Museo Británico hay un manuscrito mexicano donde se representa a dos figuras que arrancan el fruto del llamado árbol de nuestra vida. Los mayas y otros pueblos de la América Central siempre representaban sus árboles sagrados con dos ramas que se proyectaban horizontalmente desde la parte superior del tronco, presentando así la apariencia de una cruz. Y los primeros misioneros españoles en México encontraron, para gran asombro suyo, que la cruz ya se usaba allí como símbolo de un árbol de la vida. En cuanto a la serpiente, muchas tribus de los indios norteamericanos la veneran como la veneraban los egipcios antiguos. En realidad, la adoración de la serpiente ha infectado los pueblos de todo rincón del globo terráqueo. Cada grupo adora una culebra particular natural de su país. También podemos ver cómo la serpiente es el símbolo que más fuertemente se arraigó y permaneció en todas las culturas de la humanidad. De hecho, la serpiente terminó convirtiéndose en un dios. Por ejemplo, los pueblos mesopotámicos tenían por dios a la serpiente, también los hindúes, los nagas, egipcios o fenicios. En estas leyendas se puede comprobar que están llenas de relatos de dragones o serpientes que vuelan. De hecho, un escritor escribió Serpientes y dragones voladores, basándose en mitos y leyendas de todo el mundo. En todas las mitologías existe la historia de una serpiente vencida en una batalla cósmica y de cuyo cuerpo se formó el mundo, por lo que parece que la serpiente se quedó como la vencedora de lo que ocurrió en el jardín de Edén, pues gracias a su sacrificio un nuevo mundo fue creado, y eso se grabó en la cultura humana. La siguiente historia que recuerdan todas las civilizaciones esparcidas por la Tierra es el diluvio universal. La Biblia nos cuenta que después de lo sucedido en Edén, el humano tardó poco en fracasar, aproximadamente 1656 años desde la creación de Adán hasta que comenzase el diluvio en el año 2370 a.C. Con el paso del tiempo, los humanos descendientes de la primera pareja humana arruinaron la tierra, y Dios mandó a Noé construir un arca donde él y su familia, más animales, se salvarían. La Biblia nos cuenta que los Nefilim se hallaban en la tierra en aquellos días, pues los ángeles rebeldes se materializaron en humanos y tuvieron hijos con las humanas. Sus hijos fueron los hombres de fama y sembraron el mundo de violencia. Esta historia parece que tampoco se olvidó, y su rastro también se localiza en muchas de las civilizaciones antiguas esparcidas por todo el mundo. Por ejemplo, hay una leyenda que habla de Hércules, un semidios. Su padre era el dios griego Zeus y su madre Alcmena, un mortal. Por lo tanto, un dios del cielo tuvo relaciones con una humana y este tuvo un hombre con una gran fuerza. De hecho, casi todas las culturas antiguas tienen leyendas de la existencia de unos dioses que controlaban a la humanidad. Esta relación entre dioses y humanos provocó el nacimiento de una nueva raza de hombres de fama en la antigüedad. En el siglo XVIII, después del descubrimiento del último continente, Oceanía, se pudo comprobar que en los 5 continentes perduraba milenios después el recuerdo del diluvio universal. Unos recuerdos que demuestran que los humanos se conocían desde mucho antes. Y es que no solo tenían recuerdos de lo sucedido en el jardín de Edén, pues el diluvio universal también se conocía en el último continente descubierto, y aquel acontecimiento dejó un recuerdo imborrable en la humanidad. De hecho, en el libro Mitos de la Creación se calculó que se cuentan más de 500 leyendas diluvianas en el mundo. Por lo general, estos relatos cuentan que a un hombre se le avisó de una inundación que sobreviviría sobre la humanidad de parte de Dios, y que sería de alcance mundial, donde terminarían sobreviviendo humanos y animales en una embarcación. Por ejemplo, en Asia, en la primera civilización humana, Babilonia, se cuenta que se le dijo a un hombre que construyera una embarcación de 60 metros y que introdujera en ella animales y a su familia. El diluvio duró 6 días y 6 noches. El barco encalló en una montaña y soltó una paloma, una golondrina y un cuervo, y cuando este último no volvió, supo que el agua había bajado. Salió del arca e hizo un sacrificio a Dios. Los sumerios también cuentan que los dioses sumerios decidieron acabar con la humanidad mediante un diluvio. En Europa también encontramos mitos sobre el diluvio. Por ejemplo, en la leyenda griega los sobrevivientes fueron Deucalión y Pirra, ya que la tierra estaba dominada por personas violentas, conocidos como los hombres de bronce, por lo que Zeus quiso acabar con ellos mediante un diluvio, por lo que mandó a Deucalión que construyera un barco para salvarse.
Deucalion obtuvo la confirmación del fin del diluvio por una paloma que mandó para explorar. En África el diluvio es narrado por los pigmeos africanos. También se encuentra el diluvio en el suroeste de Tanzania, suceso que se repite en Oceanía, tanto en Nueva Zelanda como en Australia. En América también encontramos varias leyendas, por ejemplo los indios Caddo del sur de Estados Unidos. También se encuentran estas historias en México, Perú, Bolivia o Brasil, entre otros muchos países del continente americano. Y cuando se estudian todas estas leyendas, se puede comprobar cómo el humano ha sido incapaz de olvidar este suceso histórico. Todas estas historias poseen una estructura similar, compuesta por un castigo divino donde humanos sobrevivieron llevándose consigo a ciertos animales, donde incluso se cuenta que todos soltaron a una paloma o un ave para averiguar si las aguas habían descendido. Como menciona la enciclopedia bíblica, podemos llegar a la conclusión de que las leyendas diluvianas confirman la realidad del relato bíblico.